¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Tomás Hernández y en esta situación de pandemia tenemos a un invitado especial que nos va a hablar un poco del tratamiento psicológico a las personas que contrajeron COVID y están siendo tratadas. Si me hace el honor de decirnos su nombre, señor. Sí, hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo soy Eric, soy psicólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Actualmente laboro en la unidad temporal Citibanamex. Aquí en la unidad atendemos principalmente a personas de COVID. No se atiende ninguna otra enfermedad más. Esta unidad surgió a raíz de la pandemia que surgió hace un año. Se atiende más a personas que radican en el área metropolitana, en el Estado de México y algunos que otros estados igual aldeanos, pero los que vienen de otros lugares son muy pocos, principalmente es el área metropolitana. Y aquí es donde laboro actualmente. Mi función es dar acompañamiento y contención psicológica a los pacientes. Bueno, Eric, ¿y por qué es importante la atención psicológica durante el tratamiento por COVID-19? Es importante por una razón, porque cuando nosotros tenemos alguna dolencia física, ya sea dolor de cabeza, dolor estomacal o alguna otra situación, acudimos al doctor, pero es más que nada físico, ¿no? Cuando nosotros nos atendemos, buscamos que nuestro dolor o nuestro problema pues se resuelva, ¿no? Y bueno, ante un diagnóstico, ante algún dolor, todo esto produce emociones. Y cuando produce emociones, normalmente lo dejamos como en segundo plano, ¿no? Tampoco quiero generalizar de que todos descuidamos las emociones, no. Sino más bien es como que algo que predomina, ¿no? Y bueno, a raíz de esta pandemia, tanto el diagnóstico como el propio tratamiento, el pasar por estos días de que una persona tiene COVID, produce muchas emociones. Entonces nos hemos dado cuenta que las emociones van de la mano con la recuperación, ¿no? Y entonces por eso es importante y también nosotros intervenimos para que esta recuperación sea pues de manera breve y también exitosa. ¿Hay un momento específico o hay un suceso específico en el cual ustedes ya tengan que intervenir a un paciente psicológicamente? Por ejemplo, como lo manejamos allá, el doctor que atiende a cierto número de pacientes, él va viendo quiénes presentan como ansiedad o están pasando por un proceso de duelo o tienen alguna emoción difícil, ¿no?, de manejar. Entonces ellos nos lo canalizan, nos piden una interconsulta y nosotros acudimos. Consideramos que se debe atender de manera inmediata cuando el paciente ingresa, pero normalmente esto se da cuando la persona trae mucha ansiedad por la hospitalización o porque ya haya perdido algún familiar o tenga otro familiar que esté en una situación más grave, ¿no? Ahí nosotros intervenimos y se da el acompañamiento y la contención dependiendo del caso. Si la persona tiene una emoción muy desbordada, hacemos la contención, que esto es generar bienestar a través de varias sesiones para que el paciente pueda estar tranquilo, lo más tranquilo posible, y pueda comprender de buena manera la situación. Y se realiza el acompañamiento cuando los pacientes ya están más estables, pero que de alguna manera resignifican su estancia en la unidad y que puedan manejar sus emociones para que su tratamiento sea exitoso y puedan recuperarse bien en un tiempo corto. ¿Qué es lo más difícil que se te ha presentado al momento de tratar a un paciente? Pues han sido varias cosas, ¿no? Uno se encuentra con a veces unas emociones muy intensas, también con situaciones que algunas personas viven que pues son muy sensibles y son también muy complicadas, ¿no? Pero principalmente lo que
sí podría considerar que ha sido difícil es cuando las personas traen mucho enojo. Enojo porque algunos mencionan, me cuidé y aún así me contagié. Otros se enojan porque consideran que ha habido un mal manejo de parte de la Secretaría de Salud de la pandemia. Entonces a veces se sacan estos temas y al ser estos son temas ya en tanto políticos, pues son polémicos. Nosotros no podemos situarnos de una postura o de otra. Tenemos que ser neutrales. Nosotros nos enfocamos más en cómo se siente y cómo manejar ello. Pero a veces trae detrás todo esto, ¿no? Estos asuntos políticos y también de que a veces las personas piensan que esto se puede controlar, ¿no? Que a veces el contagiarse no se puede controlar. Y bueno, aquí pues les hacemos hincapié en que hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Que escapan de nuestro cuidado, de muchas cosas, ¿no? Y de que a pesar de que una persona se cuide mucho, claro que el riesgo disminuye, pero eso no significa que esté exento a que no se contagie. Entonces esto ha sido como un tema pues sí difícil de lidiar por el enojo que traen algunas personas. Aunque claro que sí se ha logrado que las personas puedan verlo desde una perspectiva que les ayude, ¿no? Resignificar su enojo y poder aprender de todo ello, ¿no? Y que puedan verlo como una experiencia de vida, ¿no? Que claro que es una experiencia difícil, pero al final nosotros estamos para hacer este acompañamiento y que ellos no se sientan pues mal y que tampoco esto les provoque algún otro malestar más adelante. Eric, ¿y crees que a partir de esta pandemia haya una nueva conciencia acerca de la importancia de la psicología en la salud mental de las personas? Sí, definitivamente creo que lo hay, porque a raíz de esta pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿no? Cambió el mundo, la forma de trabajar, la forma de estudiar, la forma de salir a la calle, el ser más cuidadosos a la hora de tocar algo, de estar con alguien, ¿no? Creo que son cosas que ya se van a quedar en nosotros y de alguna manera está predisponiendo una nueva forma de vida. Entre ellas, claro está, el atender las emociones, el atender nuestra estabilidad emocional. Porque cuando nosotros nos hemos dado cuenta que las emociones van muy de la mano con la recuperación física. Porque si una persona está muy ansiosa, sus niveles de oxigenación van a ser bajos. Aunque tenga tratamiento fisioterapéutico, aunque tenga tratamiento con oxígeno. Pero si la persona está muy ansiosa o está muy triste, su oxigenación no va a ser la adecuada. Entonces, ahí nosotros intervenimos para que esos niveles de ansiedad bajen, ¿no? Y también lo que ellos sientan, ya sea depresión, signos de depresión, tristeza, preocupación, estrés, porque todo esto genera mucha incertidumbre económica, incertidumbre al futuro, qué va a ocurrir conmigo, con mi familia, qué va a ocurrir con mi trabajo, qué va a ocurrir con tantas cosas. Entonces sí considero que va a haber una importancia a atender las emociones y que esto va de la mano también a tener una buena salud. Mente y cuerpo van de la mano. Entonces, si queremos estar bien físicamente, debemos atender también nuestra salud mental y las emociones. Y bueno, Eric, para terminar, ¿algún mensaje que le quieras dar a nuestra audiencia en estos tiempos y desde tu perspectiva como psicólogo y como una persona que ayuda a los demás? Bueno, yo recomendaría que se preste más importancia a esta cuestión de atenderse psicológicamente, de atender las emociones, aunque no necesariamente estén pasando por un proceso difícil, porque el término psicología está lleno todavía de muchos prejuicios, de muchos mitos, y últimamente se ha podido ver un poco en las redes sociales
de que surgen muchos memes en donde toman como broma el psicólogo, ¿no? Que dicen, el psicólogo dice, no sé, el Michiberto no existe, ¿no? Y aparece un gato, no sé, con mucho cabello o con mucha... o haciendo una actitud extraña, ¿no? Entonces todo eso al final en la gente genera una subjetividad, ¿no? De que los psicólogos son un tema como un tema no tan necesario, ¿no? Y hasta incluso antes de esto se ha venido manejando que cuando se recomienda ir al psicólogo dicen yo no estoy loco, o no creo necesitarlo, o yo sé lo que tengo que hacer, o cuando esté muy mal, cuando esté pasando por una situación de verdad muy dura, entonces voy a ir. Y pues se descuidan muchas cosas, ¿no? Y considero que es importante entenderse aunque no necesariamente estén pasando por un proceso crítico emocional o por una crisis, ¿no? Como la que estamos pasando ahorita. Al final ir al psicólogo te ayuda a conocerte más a ti mismo, a saber cómo manejas tus emociones y a resignificar muchas cosas que nosotros, para raíz también de la propia cultura y de tantas cosas, las vemos como malas, ¿no? Un ejemplo es la muerte. Cuando nosotros nos hablan de la muerte, lo asociamos a dolor, a pérdida, a sufrimiento, a un vacío existencial, pero no tiene por qué ser así. Cuando se habla de muerte, podemos tomar en cuenta muchas veces que ha habido en la antigüedad civilizaciones que veían a la muerte como un trascender, como otra forma de vida, como otra manifestación de la propia vida, y que no necesariamente traía consigo dolor ni sufrimiento. Entonces, si podemos resignificar esto con la muerte, podemos resignificar muchas otras cosas que no nos ayudan, ¿no? Que podemos vivir y que no tiene por qué haber dolor, no tiene por qué haber sufrimiento, y muchas veces este dolor y este sufrimiento trae consigo ciertas conductas que pues dañan tanto a nosotros mismos como a nuestro alrededor, personas de nuestro alrededor, y no tiene por qué ser así. Entonces sí es importante acudir y atenderse a terapia psicológica, aunque no necesariamente creas que lo necesitas. Que el acudir al psicólogo sea algo tan natural como ir al cine, como comprarse un libro, como ir a un parque, como recrearse, ¿no? Y al final es una inversión hacia nosotros mismos. Y si hacemos una inversión a nosotros mismos, podemos mejorar nuestro entorno, nuestra calidad de vida, y resignificar muchas cosas que a veces nosotros traemos por lo que se nos ha enseñado, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser así. Y pues esa sería mi recomendación para los que no. Gracias por la entrevista. Eres una persona muy comprometida con el bienestar de las personas. Yo te conozco desde hace un rato y mi más profunda admiración y respeto a ti y a tu carrera. Considero que es importantísimo atendernos psicológicamente, como tú ya lo referiste, no solo ahora con COVID, debería ser parte de la canasta básica, como muchas veces tú y yo ya lo hemos hablado. Sinceramente creo que la mitad de nuestros pensamientos creo que son construcción social, ni siquiera es lo que nosotros verdaderamente pensamos, es lo que nos dijeron, ¿no? Y es importante, como dice, romper eso. Gracias por ayudarnos, por cuidarnos, y felicidades por tu trabajo. Gracias. Gracias a ti, un placer estar en entrevista contigo. Pues esto fue todo, que tengan una muy buena noche y nos seguimos viendo con más entrevistas acerca de estos temas que aparentemente nadie los habla, pero son importantes. Hasta luego.